Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Nacional en CNN Chile. Bienvenidos, comienza Agenda Nacional en esta mañana de sábado, hablando de temas que por supuesto nos afectan a todos, temas país. En el último tiempo, desde el año pasado hasta ahora, para muchos la política o las demandas sociales se ven en las calles, para otros está amenazada la paz social. De hecho, un 60%, de acuerdo a la encuesta CEP, un 60% de los encuestados no se identifica con ninguno de las grandes fuerzas políticas que en estos momentos se encuentran en nuestro país. Entramos a analizar si es que está amenazada esta paz social, la conflictividad social, todo eso aquí con un panel de lujo. Saludamos de inmediato. Bienvenida, diputada María Angélica Cristi. Tiempo sin verla en la tele, nosotros en ninguna parte hay mucha gente que quiere salir, así que hay que dar la oportunidad a otro. A los jóvenes. Sí, exactamente. A uno que es joven todavía. ¿Te sentís joven, no? Yo no sé. ¿Te sentís joven, no? Mira, cuando tenía 30 era joven, cuando tenía 20 también, ahora tengo 41 y sigo siendo joven. Yo creo que ya pasé la juventud. La juventud sobre Giorgio Jackson. Senador Julio Rossi, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Por allá saludamos al decano de la Facultad de Derecho, Universidad de San Sebastián, don Javier Almendares. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenos días, muchas gracias. Don Andrés Saldívar, senador, vasta trayectoria en la política. Bienvenido, pues. Muchas gracias. Me siento tan joven como María Angélica, que es bastante joven, por lo demás. En todo caso, lo importante es la juventud de espíritu, sí. Hay jóvenes con ideas viejas. Sí. Claro. Hay muchos jóvenes con ideas viejas. Así es. No sentirse viejo chico tampoco. No. Oiga, vamos de inmediato a entrar en materia. A ver, para mucha gente la política en estos momentos, o al menos así se ve en la calle, se está haciendo justamente con marchas, con protestas. ¿Está amenazada la paz social, cree usted? Partamos por las damas. Bueno, yo creo que primero hay una situación importante para el Parlamento en el sentido que somos una de las instituciones menos valoradas del país, y eso es muy triste. Y creo que tiene que ver con que no se entiende bien cuál es el rol del Parlamento. Y tiene que ver también con que nuestro país por mucho tiempo dejó de enfatizar la importancia de la educación cívica. Por lo tanto, se ha perdido el sentido de lo que es la política, el sentido de lo que es el orden, el sentido de lo que es más bien un gobierno y lo que es gobernar. Y en ese sentido, en lo que la pregunta de la paz social, si uno mira los medios de comunicación, obviamente siente que hay una situación de desorden, de disturbio, inentendible, las agresiones a carabineros que por siempre fueron respetados y a pesar de ser la institución más valorada en el país. Entonces, obviamente está esa sensación, pero también por otra parte tenemos que el 80% de los chilenos está en desacuerdo con ese desorden social, y también tenemos un país que va avanzando, que va creciendo en una forma impresionante y que sea un gobierno que ha logrado hacer cientos de programas, proyectos y leyes que estuvieron esperando por tanto tiempo. Por lo tanto, hay una contradicción que lo que pasa en la realidad a lo que se pudiera observar a través de los medios de comunicación. Senador, un 77% de los chilenos, de acuerdo a estudios realizados por el PNUD, se considera feliz. Y por otra parte tenemos crecimiento económico, bueno, obviamente hay una brecha de desigualdad tremenda, que saber, no hay que desconocerla. ¿Y por qué tanta gente en las calles? Bueno, yo creo que son contradicciones, pero yo creo que aquí lo que está pasando, ¿no es cierto?, es que hay un proceso social creciente de demanda de mayor igualdad y mayor equidad. Y en el caso del tema de la educación, que es lo que hoy día está presente, es lo mismo que cuando tú tienes un río que se viene con toda su avalancha y pretendes contenerlo poniendo un dique. Lo que sucede es que el agua sobrepasa el dique, aunque uno no quiera. Mientras que si tú a eso le abres espacio, canalizas el tema, el agua pasa y escurre. Yo creo que estamos en ese fenómeno. Si no somos capaces de abrir espacio aquí, de diálogo, de conversación, de ver cómo damos solución real a un problema que es real, porque no está inventado. Este problema, ¿no es cierto?, lo que pasó, ¿no es cierto?, en Aysén, que no es el caso de educación, sí, pero es otro caso, ¿no es cierto? Mientras se le quiso poner la contención y solo represión, y se mandó, ¿no es cierto?, fuerzas policiales y todos los centros, el asunto reventó en mayor explosión. Mientras que cuando el ministro Gempete le dio espacio y trajo a los dirigentes y abrió conversación y abrió espacio, este asunto tendió, ¿no es cierto?, a tener su cauce. En el caso de la educación estamos en un caso contrario. Estamos en un gobierno que está brutalmente cerrado, en una posición bastante ideológica cerrada,
Y por otro lado, una fuerza social y los estudiantes, y que no solo un movimiento de estudiantes, sino la familia en su conjunto, que tiende a hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que mientras tú pretendas, ¿no es cierto?, contener el movimiento social mediante la fuerza, viene más violencia, y yo no justifico la violencia, sino que la violencia trae más represión, y eso es un círculo, ¿no es cierto?, que empieza a tomar velocidad. Yo te digo, cuando a mí me tocó estar en el tema de los pingüinos, yo era ministro del Interior, y tuve una situación muy compleja de manejo de la calle, porque salió mucho estudiante y había un problema grave. Sobre todo si acaso en un momento dado, yo te digo, Dios no pase, el día de mañana algún estudiante pierde la vida o se produce una situación de ese tipo. Se puede producir lo que pasó en París, ¿no es cierto? Claro. Hemos estado cerquita en todo caso. Entonces aquí lo que hay que hacer, ¿qué es lo que se hizo en ese momento? Se abrió espacio de conversación. Y terminamos con una gran comisión, ¿no es cierto?, integrada por todos, incluso por los estudiantes, que le dio tratar de salida. Ahora, yo creo que ese es el tema que hemos perdido. Y no hay que temer al diálogo. Senador, se lo pregunto a usted. Obviamente que todos queremos el diálogo. Sin embargo, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, referido al caso de los estudiantes, y sobre todo en los secundarios que llaman a extremar sus posturas, a tomarse más colegios, y ya los estudiantes de la educación superior también quieren sumarse con medidas más extremas. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los dirigentes estudiantiles secundarios no han pedido ninguna sola entrevista ni ninguna sola reunión con el ministro. Sí, pero mira, yo quisiera, no puedo, el punto de la pregunta de fondo, yo me quiero quedar con una frase que dijo el expresidente Elwin, que siempre me llamó la atención cuando realmente era joven, tenía 20 años. Dijo, la justicia es el pilar insustituible sobre el cual descansa la paz social. Estamos hablando de la paz social, de la gobernanza. Siempre se discute en Latinoamérica está la gobernanza, la capacidad de gobernar los pueblos amenazados por la pobreza, por la inequidad. Es una pregunta vigente, permanente, que se vienen haciendo los países de Latinoamérica durante mucho tiempo, muchos años. Y efectivamente creo que hoy día la situación que vive Chile es una situación de injusticia, una situación de profunda inequidad. Hoy día la realidad de las comunicaciones, la realidad de las redes sociales permite a la gente comparar. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo vive el resto? Y produce profunda irritación social, produce indignación ver justamente esas profundas inequidades que existen. Y esas inequidades no están siendo resueltas por la clase política. Y cuando el sistema político en su conjunto, sus instituciones, el Congreso, el gobierno, el Poder Judicial, no da cuenta de una situación injusta, no da cuenta de la desigualdad, no da cuenta de ese clamor social, indudablemente que la calle adquiere hegemonía, la calle empieza a conducir. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Si nosotros, la política, no se hace cargo de la crisis que estamos viviendo... ¿Por qué no se ha hecho cargo, cree usted? Porque yo creo que hemos sido incapaces justamente de generar, como decía bien Andrés, esos espacios de encuentro, esos espacios de diálogo, de tener la capacidad de mirar, por ejemplo, mira, las reformas sociales no van a ir si no hay reformas políticas. Nosotros tenemos hoy día una constitución que no es inclusiva. Si la constitución no es inclusiva, no va a tener políticas sociales inclusivas. Una constitución que no es plenamente democrática. Si no tiene una constitución plenamente democrática, no va a tener un país más democrático. Tenemos la inscripción automática, voto voluntario, que yo me declaro de voto. Yo creo que eso va a generar un remesón del sistema político, que estamos trabajando, el senador Saldívar está en la comisión, ¿no es cierto?, para que haya primaria, para recuperar la confianza de la gente en los partidos políticos. Pero creo que el gobierno y un sector importante de la derecha no entiende que es fundamental cambiar, por ejemplo, el sistema electoral, que tenemos que hacer reformas políticas justamente para que este país sea más acogedor, más inclusivo, que tenemos que modificar el Código del Trabajo para que los trabajadores puedan negociar mejor las condiciones laborales, que nuestra estructura tributaria es profundamente injusta, porque el índice de Gini, que ve la desigualdad, no ha cambiado en los últimos 20 años. Antes y después de impuestos estamos igual. Entonces es indudable que, por eso que hoy día aparece Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque los políticos no estamos resolviendo los problemas de la gente. Y eso es lo que genera la crisis, creo. Javier, paz social se ve amenazada por este tipo de manifestaciones, parte normal del ejercicio de la democracia. No, yo creo que en el caso alguno es una amenaza. Nosotros hemos demostrado tener un Estado de Derecho que es sólido, que permite canalizar los conflictos sociales. Yo en lo personal pienso que es una amenaza mucho más grave a la paz social, por ejemplo, el desprestigio que tiene, me disculparán, la clase política, en el sentido de que no son realmente capaces de resolver o canalizar los problemas. Yo eso lo encuentro mucho más atentatorio contra la paz social, porque obviamente, sea una percepción errada o sea cierta, evidentemente que crea frustración. Las sociedades son conflictos, son tensión de intereses,
y por lo tanto tienen que estar capacitadas para manejar ese conflicto. Yo creo que nosotros hemos demostrado los hechos que somos una sociedad que es capaz de vivir en paz con las tensiones naturales y por lo tanto creo que la mejor manera de salvaguardar ese orden, esa tranquilidad, no es poniendo aquello como un fin, sino que dándose cuenta de que el sistema político tiene que ser capaz de canalizar los conflictos. Si un sistema político es capaz de hacer eso, la paz social jamás se va a ver amenazada, no obstante algunas tensiones propias que tienen que existir en el momento. Ahora, la posibilidad de diálogo, te vuelvo la pregunta, se la pongo a la mesa para quien quiera contestar. ¿Hay interlocutores válidos? Porque, por último, institucionalmente, el que está en este momento en el gobierno, sea el que sea, tiene que dialogar y hay a quien llamar por teléfono y decirle juntémonos, domicilio conocido. Pero yo no sé, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, si es que hay posibilidades de diálogo y un actor válido al frente como para poder dialogar, que tome decisiones y hasta que tenga la preparación como para poder enfrentarse. De repente hay gente que tiene mucha preparación académica y experiencia política. Oye, a mí me llama la atención lo que plantea el senador Saldívar, porque efectivamente en un momento que hubo todo este conflicto con los pingüinos se apaciguó el movimiento, pero obviamente no se resolvió porque apareció con mucho más fuerza unos pocos años después, y si bien es cierto en un principio todo lo interpretamos como manifestaciones que clamaban por la calidad de la educación, mejorar la calidad de la educación en nuestro país, yo creo que fueron ampliamente escuchados. Y es por eso que el Parlamento hoy día se debate, ¿no es cierto?, en una reforma tributaria para mejorar la educación, que curiosamente los estudiantes, especialmente algunos de sus dirigentes, reclaman que se vote en contra e incluso llaman de traidores a los que pretenden votar a favor. También tenemos una cantidad enorme de proyectos que van justamente apuntando a mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Y creo que el tema es que los eslogans que ellos han tomado, como por ejemplo, fin de la municipalización. ¿Por qué no mejoramos la municipalización? ¿Por qué le vamos a dar fin a la municipalización? Son eslóganes que han hecho que entre la idea de que esto tiene que ser un momento revolucionario, que tiene que cambiar el sistema. ¿Lo ve con mucho componente ideológico? Demasiado. En un principio yo sentí que era verdadero clamor de mejorar la educación, pero hoy día es absolutamente ideológico, yo diría hasta revolucionario. Ya están en todos los temas, están en todos los temas, están en la reforma tributaria, están en el lucro, están en todos los temas nacionales. Entonces ya no es un movimiento estudiantil. Y perdón, una cosa que me llamó mucho la atención y que muchos han preguntado, ¿y dónde están los padres? Hoy día hay una mujer, una madre, una apoderada en el Mercurio, lean usted, que creo que da en el clavo de lo que hay que hacer. La participación de los padres, formar asamblea, escuchar. Yo creo ministra o subsecretaria de Educación mañana, la madre, porque de verdad, excelente. Yo creo que aquí no son eslogan. Yo no sé qué está haciendo el ministro de Educación realmente, porque si hay una prioridad hoy día puesta sobre la mesa, y lo planteamos en enero, no era el tema precisamente de la educación superior, que hay que abordarlo, ¿no? El tema de la educación secundaria. La educación pública no está en la UTI, yo creo que va camino, ¿no es cierto?, al cementerio. La matrícula va bajando. ¿Sabes lo que pasa en la educación pública? Que un alumno se educa con 70.000 pesos, que es la subvención que recibe la educación municipal, y otro alumno se educa con 150, con 200, con 300. Tenemos una educación profundamente segregada, una educación donde se educan los que pagan 100 con los que pagan 100, los que pagan 400 con los que pagan 400. Nunca un niño pobre va a haber un niño con otra situación, no hay integración. Y eso no se está resolviendo. No hay un proyecto de ley justamente que apunte a ese tema. Entonces, era evidente que los secundarios iban a estar en la calle porque el gobierno, y esa responsabilidad del gobierno, no ha impulsado un proyecto de cambio del modelo de gestión. Ni siquiera yo voy a caer, María Angélica, en hablar de desmunicipalización. Voy a hablar de un modelo de gestión distinto, porque este modelo de gestión está agotado. ¿Pero qué pasa con los colegios de excelencia, por ejemplo? Hay colegios de excelencia, no todos los niños van a los colegios de excelencia. Pero por eso, ¿qué pasa con el principal colegio de excelencia en nuestro país? Yo creo que el gobierno no fue capaz de anticipar lo que iba a ocurrir, porque el gobierno, por razones ideológicas, sigue apostando justamente a tener un sistema educacional segregado. Y yo siento que las sociedades avanzan en la medida que entienden que la educación, lo más importante es la formación de capital sociocultural. Y para que haya formación de capital sociocultural tiene que haber integración de todos los jóvenes. Mira, yo personalmente lo que podría decirle a María Angélica con respecto al tema de los pingüinos. ¿Qué es lo que sucedió? Nosotros no tuvimos 6 meses los estudiantes en la calle, como el año pasado. No fueron 30 días. A los 30 días los estudiantes estaban estudiando. Y se abrió una comisión y se estudió el tema. Lo que pasa es que después se hacen reformas
Pero cuando llega este gobierno, no se asume el tema de la educación. Te voy a decir, María Angélica, lo siguiente. En la ley de presupuesto del primer año del gobierno, Joaquín Lavín ministro, yo era miembro de la subcomisión de educación. Se le hizo ver la necesidad de aumentar los recursos para la educación pública, tanto secundaria y básica, preescolar y también de la educación superior. Y no se nos hizo caso. Pero esos son los proyectos que están en el Parlamento. Pero ahora cuando viene el conflicto. Pero el primer año ¿Pero qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Segundo. No, pero tengo una cosa así muy claro. Mientras tú no abras esos espacios, tú me dices, es que no se puede abrir. Los espacios, mira, de diálogo se abren muchas veces ni siquiera diciendo que estás dialogando. Senador, ¿qué diferencia Yo cuando fui ministro del Interior, ¿qué es lo que hice? Incluso provoqué la molestia dentro del gobierno. Provoqué la molestia. Porque yo hice negociar por debajo. Mandé gente nuestra a conversar con los estudiantes. Y se me criticó por algunos dentro del gobierno, porque es la misma discusión de hoy día. O la fuerza o el diálogo. No, había gente que quería nada más que la fuerza, o sea, poner el orden por la vía de poner más fuerza pública en la calle. Para entender lo que nos dice, ¿cuál es la diferencia radical entre el movimiento de los pingüinos y el actual? Mira, te voy a decir, el movimiento de los pingüinos era mucho menor en cuanto a demanda. Y por eso que yo incluso en un momento dado creí que se podía hacer con mayor facilidad la solución. Porque pedían ¿qué? El pase escolar todos los 365 días del año. Pedían meter una beca para estudiar, para poder dar la PSU que se extendiera a meter todos los 3 deciles. Pedían que en la educación pública metiste no hubiera diferenciación entre unos y otros para los efectos de la colación que entregaba la Junta de Auxilio Escolar y Beca. Y pedían algunos recursos más para mejorar la infraestructura. Eso fue el fondo del inicio del conflicto. Entonces, ¿qué es lo que hay? Yo creo que aquí el país en eso hay responsabilidad de todo. Se sabía que había un conflicto en cierne, que partía por esto, pero que con el tiempo, ¿no es cierto?, ha ido creciendo de tal manera que hoy día la demanda es global. ¿Global para qué? Infinita. ¿Global para qué? Para realmente tener una educación pública de calidad. Porque en todas partes del mundo, y aquí es la diferencia que pensamos unos con otros. Unos creen que todo lo puede resolver los privados y no los estados. Y el Estado, lo menos Estado posible. Y otros creemos que lo privado está bien, pero que el Estado tiene una obligación. Y en materia educacional, es obligación primordial del Estado, el dar educación. En todas partes del mundo la educación pública se entiende que sea de calidad. En Estados Unidos, cualquier familia manda a su hijo a meterse en una escuela pública y no necesita una escuela privada, salvo excepciones. En Europa pasa lo mismo. Exacto. Aquí no. Vamos a una pausa. Mira la respuesta del gobierno. La respuesta del gobierno, frente a lo que dice Andrés, que tiene toda la razón, fue rebaja tributaria a quienes tienen sus hijos en la educación privada. Profundicemos la segregación. O sea, te fijas, ¿no? A la vuelta voy a tocar el siguiente tema. ¿Qué está pagando los platos rotos? Porque le tocó a este gobierno pagar los platos rotos de los 20 años anteriores. Esa es una de las preguntas. Endurecer las sanciones para las manifestaciones en la calle, me refiero a la ley Hinspeter. Y vamos a entrar también en el tema del uso de las drogas a la juventud. A la vuelta. Lo invitamos a participar en el Twitter, @AgendaNac. Quedaste excluido tú. ¿Ah? Tú quedaste excluido. De vuelta acá en Agenda Nacional. Está amenazada la paz social. Ordénense, ordenados. No queremos integración. Ordenados. O sea, no hablemos de la palabra. Diputado, pregunta. Pregunte. ¿Es este gobierno el que está pagando los platos rotos de los 20 años anteriores o simplemente le están pasando la cuenta de las promesas de campaña? Yo creo que el gobierno está pagando los platos rotos de más de 20 años de abandono a la educación. Y efectivamente yo no entiendo cómo no se asume todo lo que se está haciendo. Respecto a lo que hablábamos anteriormente, se va a crear ¿No es parte de las promesas de campañas que daban por solucionado todos los temas de los 20 años anteriores? Yo no me acuerdo que haya sido eso una promesa de campaña. Difícil habría sido resolver todos los problemas de 20 años anteriores porque son muchos. Partamos por la seguridad ciudadana, partamos por los temas de educación, salud, vivienda, etcétera. No terminaríamos nunca. Este es un gobierno que ha hecho, quizás se va a reconocer más tarde que temprano, más que muchos gobiernos. Y no me cabe duda que aquí parte de este descontento que se une a las marchas, a la violencia, a la agresión a los carabineros, etcétera, tiene que ver con un intento ideológico de desprestigiar lo que está haciendo el gobierno. Porque no puedo creer que hayan 14, 15 proyectos que apuntan en la dirección correcta, que va a haber más subvención, que van a haber más becas, que va a haber más recursos, que se va a mejorar la situación de los profesores. Todo encaminado a mejorar la calidad de la educación y que se diga diciendo como que más o menos no se está haciendo absolutamente nada.
hay otras alternativas que se pueden dar. Por ejemplo, lo conversábamos recién. Yo creo que sería súper importante, si vamos a nivelar, tratar de nivelar, dar igualdad de oportunidades, que los colegios, por ejemplo, de Peñalolén, que es mi comuna, de La Reina, de otras comunas, Pudahuel, etcétera, tuvieran los mismos recursos que tienen para aportar a la educación, que Las Condes, que Vitacura, que pueden ofrecer una buena educación. Las Condes con 150.000 millones de pesos de presupuesto versus, por ejemplo, Los Prados con 22.000. Pero porque en esos colegios la educación pública funciona y lo que está pasando... Funciona por un aporte directo de la municipalidad. Pero bueno, por eso si no lo puede aportar la municipalidad porque una posibilidad de menos recursos, lo que lo aporte también el Estado a través de un aporte basal, como decía el senador. Entonces yo creo que la igualdad se produce por ahí, porque Las Condes con la educación pública es buena y aceptable y muchos niños pueden asistir a esos colegios y muchos niños quieren ir a esos colegios. Y por eso me da mucha pena y no entiendo que el Instituto Nacional, siendo el instituto emblemático de excelencia de Chile, estén en esa situación que está hoy día, porque tenemos ahí los mejores alumnos, los más capaces, a donde todos quieren llegar, y porque hoy día están siendo los que están encabezando la toma y los que lo están haciendo más difícil. Componente ideológico en la discusión, ¿por qué se lo pregunto? Porque hay momentos en los cuales cuando ha habido las tomas y las retomas de estos últimos días, son justamente municipalidades de derecha y justamente municipalidades que, por ejemplo, en términos de recursos para educación, el caso de Providencia, por ejemplo, tiene las lucas para poder entregarla de las mejores. Pero hay un alcalde que se llama La B y en el otro hay un alcalde que se llama Salaquier. ¿Ya? Por eso pregunto, ese es un componente ideológico. Yo te voy a decir una cosa, primera cosa, al respecto, un poco, yo creo que el tema que está pasando en Chile no es un problema de un arrastre de un gobierno de otro, es una deuda de país de muy largo tiempo, en cuanto a que no se ha estructurado un sistema educacional y hemos cometido errores. Si fuera el gobierno nuestro, en que en un momento dado se aceptó, ¿no es cierto?, el copago, fue un gobierno nuestro. Fue un gobierno nuestro en el cual, ¿no es cierto?, en un momento dado, por tratar de solucionar el problema, se dio el crédito Corfo para los estudiantes universitarios, o el CAE con el 6%, ¿cierto? El tema no es un problema empezarse a hacer las culpas o no, y yo podría decir, viene mucho más atrás, del gobierno militar, que, ¿no es cierto?, tuvo también una actitud, fue el que municipalizó la educación, y a lo mejor no tomó en cuenta lo que debería haberse hecho como proyecto metido real. Entonces, ¿qué es lo que hay? Si tenemos conciencia que es un problema de Estado, tenemos que asumirlo como tal, y por lo tanto la reforma educacional hay que hacerla estructuralmente, desde la preescolar hasta la educación universitaria. Yo voy a decirte lo siguiente, cuando el año pasado yo discutí, me tocó negociar por la concertación, uno de los negociadores fui yo, con el ministro Bulnes. Y yo el ministro Bulnes, estuvimos negociando hasta las 12 de la noche, y estaba Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, él se va a recordar. Yo a las 12 de la noche le dije, ministro, podemos cerrar un acuerdo en materia sobre todo de la educación superior, con todas las becas, tal. En vez de que sea hasta el sexto decil, démosle hasta el séptimo decil, y el séptimo decil le establezcamos un crédito contingente. Pero hagamos una cosa que yo la considero fundamental. Demos las becas y los créditos por los aranceles reales y no por los aranceles diferenciales. Referencial. Costaba $150 millones la medida. Me dice, no. Yo le digo, pero ¿por qué no lo haces si tienes la plata y vas a salir ganando? Te aprobamos aquí mismo que se mantenga el impuesto a la renta en el 20% como la gente está dispuesta a hacerlo. Esos son, este año le dije, son $450 millones mayores de ingresos. Yo algo conozco si fui ministro de Hacienda. Y se cerraron. Y pudiéramos haber hecho a lo mejor un avance que a lo mejor no hubiera solucionado los problemas de hoy día. Entonces, aquí hay un tema que hay que sentarse. ¿Qué es lo que se hizo? Yo le presenté un documento al presidente de la República en su tiempo, y la concertación hizo un documento sobre educación y sobre reforma tributaria. Y los expertos, aquí en este país, los mejores expertos han dicho que es lo que hay que hacer. Y se ha dicho que la reforma educacional, en todas sus fases, para hacer realmente una cosa que dé equidad, para que darle más plata a las municipalidades, para que tengan, ¿no es cierto?, mejor educación y puedan así competir con la educación privada. Se dijo que la reforma tributaria costaba, que la reforma educacional costaba $4.000 millones. Ahí estaba claro. Y nosotros planteamos una reforma educacional para lograr esos $4.000 millones en un espacio de 3 o 4 años. Pero eso es lo que no se ha hecho. Pero eso es lo que no, porque se está yendo como por parche. Y entonces cuando uno toma las cosas por parche, se le revienta aquí, después se le revienta allá, y estamos con el conflicto de nuevo en la calle. Y yo lo único que pido es que este país no pueda tener otro año con los estudiantes 6 meses en la calle. Y eso es lo que un gobierno tiene que asumir.
Y el gobierno deberá abrir espacios de negociación. Mira, si no tiene posibilidad de sentar en la mesa públicamente, porque no es necesario sentar con televisión a la gente para negociar. Podría perfectamente se manda a meter una persona como lo hizo Kissinger para arreglar la guerra de Vietnam. No la arregló él sentado en París. Mandó como 4 delegaciones antes, incluso mandó a jugar ping-pong, mentir todas. Sí. Entonces, esa es la forma que hay que hacer. Hay que buscar espacio de negociación. ¿Usted cree que no lo habrán hecho? No lo han hecho. Yo creo que sí. No te digo, no lo han hecho. Hay movimientos sociales que van trayendo consecuencias, por supuesto que en materia de seguridad. Se presenta el proyecto de la llamada Ley Schimpeter. Y no sé si es que cada vez que se va produciendo algún fenómeno de diferentes características en las calles o de repente delitos determinadas, también características, por ejemplo el caso de la ley terrorista, salen los proyectos de ley como para poder ir solucionando el problema. Aprobada la ley Schimpeter, por ejemplo, que sanciona, por ejemplo, pone como agravante el uso de pasamontañas, las tomas de ciertos lugares, en este caso los colegios, para ser más específico, ¿va a ser parte de la solución o se va a convertir en parte del problema? Yo no creo que las leyes represivas solucionen los problemas sociales. Al revés, creo que los vaivenes legislativos lo único que hacen es crear confusión. Es el caso de la modificación de la ley antiterrorista del año 2010. Los jueces lo acaban de aplicar en un sentido que es discutible, pero en un sentido posible, sobre la base de la eliminación de la presunción que se hizo el 2010, y estos jueces lo han criticado duramente. Por lo tanto, los zigzagueos legislativos no creo que sean una buena idea. La historia demuestra que las leyes no cambian a los pueblos, y menos leyes que lo que pretendan son actitudes más represivas. Evidentemente que el orden público es un bien jurídico importante, porque la única manera de proteger los derechos de las personas es dentro de un cierto margen de tranquilidad, de andar incluso por la calle. Pero tratar de eliminar la protesta social sobre la base de la sanción punitiva simplemente no es una buena idea. No es una buena idea. ¿Y cómo soluciona? Me identifica 100%. ¿Cómo soluciona el problema, por ejemplo? Comerciantes, gente que no puede salir en las calles, que también lo están pasando mal, hay que mirar la otra cara de la moneda. Que dijo algo muy importante, Javier. La protesta social, lo que está detrás de un movimiento social, las demandas justamente de un grupo de la sociedad, que son tremendamente legítimas, no se va a resolver. O sea, porque incluso alguien podría decir, es que así lo resolvemos, con represión. No, el problema no lo soluciona, pero puedes encauzarlo de mejor manera. Ni siquiera se soluciona. Y creo que muchas veces este tipo de legislación atentan contra los derechos humanos. Entonces, no es la solución. Yo creo mucho más en una solución de generar espacios de diálogo y espacios de encuentro. Creo mucho más en que efectivamente el gobierno diga vamos a sacar adelante una agenda de fortalecimiento de la educación pública con proyectos justamente que entreguen recursos, que cambien la gestión de la educación pública, que mejoren la infraestructura, que favorezcan la integración, que saquemos una agenda, una agenda adelante. Fíjate, nosotros requerimos 4.000 millones de dólares para aumentar la cobertura de educación parvularia, para mejorar la educación pública, básica, secundaria y también para disminuir el encalillamiento de las familias en la educación superior. Fíjate lo que nos dicen hoy día todos los rectores de las universidades estatales y de aquellas privadas con función pública que están en el Consejo de Rectores. Nos dicen, había más diálogo con Bulnes y más diálogo con Lavín que con el actual ministro. Y muy por el contrario, hemos recibido menos recursos, que son las universidades del Estado, a las cuales se les pide investigar, hacer extensión y hacer docencia. Entonces, yo efectivamente creo que sí, por razones ideológicas, porque efectivamente creo que a este gobierno no le interesa mayormente fortalecer la educación pública, porque el presidente Piñera dijo una cosa antes del presidente, lo dijo frente al país. Dijo, a mí me da lo mismo si la educación es pública o privada, lo que me importa es que sea de calidad. Y yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, porque no puede ser que proyectos particulares individuales que representan los intereses de un determinado grupo, que es lo que pasa muchas veces con las donaciones, porque las donaciones con gasto tributario, con recursos de todos los chilenos, van enfocadas a proyectos ideológicos, como ocurre con muchas universidades que concentran la mayoría de los recursos. Entonces, yo siento que el gobierno, desde ese punto de vista, está equivocando el camino. Entonces, hoy día hay contradicciones. Cuando el ministro Bulnes, y apoyamos el uso racional de la cárcel, la llamada ley de indulto, uso racional de la cárcel, porque la cárcel, la represión, la criminalización de los conflictos no es la manera de resolverlo. Sin embargo, el ministro Schimpeter, ¿no es cierto?, con esta ley lo que pretende es que va a resolver las tomas metiendo los cabros
cabros en la cárcel. Se ha hablado mucho de la autoridad. Errores y aciertos, por ejemplo, del mismo movimiento estudiantil y de sus dirigentes. Errores y aciertos. ¿Cuáles podrían ser los dos o tres? Yo creo que el acierto mayor es que han sido capaces justamente de colocar un tema en la agenda pública que antes estaba en el cuarto o quinto lugar de prioridad de la opinión pública, hoy día en el primer lugar. No. Eso me parece a mí un tremendo acierto. La seguridad ciudadana está en primer lugar. Y este gobierno ha empeorado en este gobierno. La principal bandera de lucha era vamos a combatir la puerta giratoria, tolerancia cero frente a la delincuencia. Hay más delincuencia con este gobierno, más víctimas de los delitos violentos. Y los desaciertos. El desacierto, yo creo que el movimiento estudiantil el año pasado no fue capaz. No fue capaz de amarrar toda la energía que se depositó en la calle. El movimiento se generó tan fuerte que llegó a todas las instituciones, porque todas se sintieron convocadas, no fueron capaces de amarrar un acuerdo en el Congreso, quizá también porque los estudiantes se sienten muy lejos de nosotros mismos, pero tienen que entender también que el camino para resolver los problemas en una democracia es justamente resolverlo en esas instituciones que para eso están. Y yo siento que ese fue el gran problema de los estudiantes, que no fueron capaces de concretar en la práctica muchas de sus demandas que podrían haber sido logrados. Errores y aciertos del movimiento estudiantil. Parece que si tuviéramos aquí un diálogo como se pide, parece que no llegaríamos a acuerdo, parece que estamos en mundos diferentes. La verdad es que yo no puedo creer cuando se habla de los millones, de los miles de millones que necesitamos para mejorar la educación, como que no existan. Si para eso está una reforma tributaria que está a puerta y que ustedes no la quieran aprobar. Y que es increíble que nosotros, que como partido, como sector, nunca hemos estado de acuerdo con las reformas tributarias, ahora estamos proponiendo una reforma tributaria y ustedes que han estado de acuerdo están en desacuerdo. Pero yo quiero entrar a otro tema que a mí realmente me angustia la vida. Yo entiendo que hayan demandas, que vienen a mejorar la educación, que resolvamos la desigualdad, que haya más planes y programas sociales, pero lo que no puedo entender es que hayamos llegado en nuestro país a una situación tan lamentable como la violencia que vemos en las calles, cómo los niños agreden, cómo tiran piedras, cómo agreden a los carabineros, cómo los ofenden, cómo los escupen, cómo los patean. Esos niños podrían ser a la misma edad de esos carabineros. Que hablemos de los derechos humanos de los manifestantes y nunca pensemos que esos carabineros tienen derechos humanos, que están cientos de horas tratando de proteger el orden público, que ellos no provocan ni las marchas, ni las manifestaciones violentas, porque aquí lo que complica es la violencia asociada al movimiento. Si fuera un movimiento pacífico, ordenado, como dice, vamos a hacer cosas en bicicleta, vamos a ir con los padres apoderados, dinámico, fantástico. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué tiene que estar asociado a la violencia? ¿Y por qué la Concertación y los partidos de izquierda jamás han cuestionado la violencia y se oponen a que existe una ley que pretende ordenar la situación de violencia, la mal llamada ley Hinspeter, porque yo creo que es mal llamada, así le pusieron los periodistas, que pretende poner un orden. Que el otro título. Claro, pretende poner un orden, sancionar la violencia. Y yo quiero recordar, si con el propio senador Saldívar, hace un par de años, en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, él estuvo totalmente de acuerdo que era urgente una legislación que sancionara las agresiones y el maltrato a carabineros. Una ley que durmió en el Senado y que está ahí guardada por el resto de los tiempos. Le recordamos participar a través de los Twitter, en @AgendaNac o en el hashtag Agenda Nacional. Vamos a ver sus opiniones, las vamos a ir publicando. Así que volvemos de inmediato. Estamos de vuelta ya acá en Agenda Nacional. Se conversa harto en comerciales. Esta es como una mesa de diálogo que se produce los sábados, porque ustedes saben, somos el único problema que invitamos más de una persona para que venga a hablar, que ustedes son protagonistas. Una de las razones que muchas veces se alude para el cambio de la juventud, todos saben, las redes sociales, el ciudadano empoderado, ya son frases que se transformaron en cliché, es que se está liberalizando mucho la mano en términos legales, para poder, por ejemplo, lo que le llaman, dicen que los jueces son demasiado, en algunas oportunidades garantistas, en la falta de defensa, y entran en medio de este plano, de acuerdo a todas las lecturas que a uno le ha tocado mirar. Por ejemplo, uno de los temas que usted introdujo, que fue la legalización de la marihuana. Y para unos dicen, oye, vamos a convertir a estos niños cada vez en muchachos peores, y otros dicen, oye, al contrario, los va a poder darle la responsabilidad a cada uno. Yo no planteé legalizar la marihuana porque el consumo privado personal despenalizarla. Más bien adecuar la legislación, porque efectivamente hay una incoherencia entre el hecho de que tú puedas consumir privadamente, no concertadamente, y no puedas, obviamente, adquirirlo en el mercado negro
en el crimen organizado o autocultivarlo. De hecho, mira la experiencia de Uruguay. Pero el tema es más de fondo, es que con la política de guerra global contra la droga que ha impulsado Estados Unidos, principal mercado que consume lo que produce Latinoamérica, y esta guerra la exportó, no ha dado resultado, porque ha habido más crimen organizado, hay más mafia, hay narcoterrorismo, hay más consumo finalmente. Y solo darte un dato, ayer estuvimos con el ministro Larraín discutiendo un cambio tributario del tabaco. El tabaco, que es una droga lícita y que mata a 16.000 personas al año, hoy día los menores de 10 años, a la diputada Cristi le interesa mucho este tema, me imagino, menos de 10 años, 1 de cada 5 consume tabaco. Entonces yo creo que es válido y legítimo que una sociedad diga cuáles son las drogas lícitas y cuáles son las drogas ilícitas. Y esas son convenciones. El año 20 en Estados Unidos se declaró la ley seca el siglo pasado y mira las consecuencias. Algunos pueblos... ¿Usted cree que es parte de las prioridades? Yo creo que no aumenta el consumo. ¿Ya? Y creo que no hay razones sanitarias, científicas, sociales para que el alcohol y el tabaco sean drogas lícitas y la marihuana sea una droga ilícita. Bueno, el senador Girardi, que además, el senador Girardi, bueno, y además el senador Rossi, que son médicos. Buenos médicos. No sé todavía, con esa definición. No tengo los antecedentes. A veces he estado de acuerdo contigo en cosas importantes y otras veces no. Así es. Pero él sabe que la marihuana es 6 veces más nociva que el cigarrillo, y de repente también me preocupa el hecho de que él sabe las consecuencias que tiene para el país el consumo de marihuana, lo que ha pasado en otros países, lo que ha pasado en Holanda, que están tratando de volver atrás. No es así. Así tengo yo antecedentes, lo que pasó en California, hay un estudio reciente de California que también probaron cómo aumentó el consumo de marihuana con los daños que trae, cómo la violencia está asociada a la marihuana. Chile por consumo de marihuana el año pasado? La gente que está asociada, el 60% de los delitos son asociados a la marihuana, y además probado que el consumo de marihuana lleva a consumo de otras drogas. Francamente, es una discusión. Bueno, acabamos de presentar un proyecto, entre paréntesis, en que solicitamos que se va a pedir que las personas, todos los funcionarios públicos y quienes pretendan asumir cargos de parlamentarios y otros también es se hagan. Inconstitucional. Vamos a ver, pero por lo menos, pero los jueces lo hacen. No sé por qué entonces si los jueces lo pueden hacer. ¿Usted no ve que hay posibilidades de alguna forma de eliminar un delito, de satanizar este consumo que podría ser privado y que podría significar, en cierto sentido también, aliviar un poquito la carga a la policía y al sistema judicial? Pero por ejemplo, lo que le criticaban al senador Rossi no era además que hubiera manifestado públicamente que él consumiría, fue que dice, pero ¿dónde la adquiere? Entonces, el adquirirla es ilícito. Pero el punto es que, mire, si hoy día, por ejemplo, se puede publicitar el cigarrillo, o menos publicidad, o se puede publicitar el alcohol, también el día de mañana se va a poder publicitar la marihuana. Compre marihuana, marca tanto, cómprela aquí, cómprela allá. Y mucha gente que no ha consumido marihuana, por el que no es de tan fácil acceso, lo haría y se ampliaría el mercado. O sea, ¿para qué queremos dar una posibilidad de que se amplíe el mercado? Busquemos los mecanismos de combatir el narcotráfico, pero no entremos a legalizar una droga que puede ser de alta peligrosidad. Y ustedes me extrañan, y usted, senador Rossi, especialmente, que cuando era diputado aprobó, junto conmigo, votamos para disminuir la publicidad, por ejemplo, la ley de alcoholes, impedir que los jóvenes compraran alcohol. No entró más en ese tema. Entonces, estamos a favor de la marihuana y nada del alcohol. Jamás se me ocurriría pedir un estatus distinto, legal, jurídico, a la marihuana respecto del tabaco o respecto del alcohol. Yo soy partidario de prohibir la publicidad de manera absoluta del tabaco y el alcohol, como lo recomienda la OMS, pero en ningún momento plantearía hacerle publicidad a la marihuana o entregarle marihuana a un menor de edad. De la misma manera que no soy partidario de entregarle tabaco a un menor de edad. Pero si es legal, ¿por qué no? Si me permiten, primera cosa, yo creo que este es un tema muy interesante, pero que es un tema que le falta mucho debate y mucho estudio para poder llegar a una conclusión. Yo aquí he visto, ¿no es cierto?, yo hace muchos años me acuerdo cuando Friedman, el ideólogo, del pensamiento de derecha liberal, ¿no es cierto?, nos dijo aquí en Chile que era necesario no legalizar la marihuana, sino que legalizar todas las drogas, incluida la cocaína, porque era la manera de regular el mercado. Hasta ese momento, hasta eso creía el señor Friedman, que el mercado regulaba. Yo no estoy de acuerdo con Fulvio tampoco.
Yo creo que es un tema, no porque no estar de acuerdo, sino porque creo que es un tema que requiere mucho más estudio y mucho más elementos como para poder determinar lo que significa la marihuana. Yo tengo el convencimiento, por la información que tengo, que la marihuana efectivamente provoca daño, y tanto más daño que el cigarrillo. Y por lo tanto, yo no soy tampoco los que creo que hay que prohibir todo, no, pero creo que eso es un tema pendiente para hacer una discusión más de fondo. Y yo vuelvo al tema más importante, yo creo, oye, el marihuana y todo, es el tema de la educación. María Angélica dijo algo que creo que es bueno que lo recojamos, el tema de la reforma tributaria, primera cosa, no una reforma tributaria, el propio gobierno ha reconocido que es un ajuste tributario. No, yo le preguntaba, ¿sabe por qué le preguntaba el tema? Porque era una parte de las demandas y las preocupaciones que ha tenido la juventud. Yo sé. Entonces quería llegar a ver si es que había alguna relación entre esta excesiva o adecuada, que eso lo tienen que definir ustedes, liberalización de ciertas conductas. Entonces, Javier, la pregunta que te hago a ti, ¿de qué manera beneficiaría o no beneficiaría para nada el despenalizar alguna de las conductas, como por ejemplo en este caso el consumo de la marihuana? Yo creo que el senador Saldívar acierta. Yo creo que este es un tema que hay que estudiarlo más. Desde luego, el control de las sustancias ilícitas, tal cual como se ha venido planteando, constituye un absoluto fracaso. Y eso hay que tenerlo muy presente y arriba de la mesa y reaccionar de acuerdo con eso. O sea, la cantidad de muertes que ha producido esta guerra, si estamos hablando de guerra contra el narcotráfico, es que hay muertes. Y en lo personal a mí me parece espantoso que las personas no solamente mueran por esto, sino que además tengan tremendos deterioros en grandes sectores de nuestra sociedad en su calidad de vida, debido a que es ilícito. La ilicitud genera un costo tremendo, eso hay que dejarlo arriba de la mesa. Luego, ¿qué sustancia admitimos, qué sustancia no admitimos? A ver, nosotros admitimos el alcohol, y la droga más criminogénica en Chile es el alcohol. Sí. Y es una droga que se compra en todas las esquinas. No estoy para nada de acuerdo con lo que dijo el señor Freeman, que hay que legalizar todas las drogas. Yo jamás se me ocurriría tratar de legalizar la heroína, por ejemplo, pero es que jamás se me ocurriría, y creo que a nadie se le puede ocurrir algo semejante, y que la heroína estuviera al alcance de quien quisiera, ¿no es cierto? Lo mismo la cocaína. Con la marihuana yo creo que nos falta estudiar, nos falta ver de qué se trata. Hay atisbos de experiencias interesantes. Quizás nos podríamos calmar un poco y ver qué pasa en Argentina y qué pasa en Uruguay. Veamos qué pasa, porque al final del día el tema de las drogas es un tema de salud pública. Y así como este debate hoy día nos trajo para hablar de si el tema de la educación producida desorden ciudadano y paz social, al final de lo que más hemos hablado es el tema de fondo, y a mí me parece sano. O sea, hemos hablado de educación, y en eso siempre el señor Saldívar de nuevo dice, oiga, hablemos de la educación, pero no enfoquemos los temas desde el punto de vista de la persecución penal, porque la persecución penal no hace mejores las sociedades, no hace mejores. Yo el otro día le saqué a un joven justamente lo que me decía la senadora aquí, y le dije, pero ¿cómo si un cigarrillo de marihuana hace mal? Tiene humos, tiene alquitrán y cosas. ¿Sabe lo que me contestó el cabro y me tiró a espalda? Me dijo, entonces echémosele un queque. Exactamente, dijo, y entonces no hace el daño que hace el cigarrillo, porque no tendría nada que ver los pulmones. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es una anécdota, ¿no? Pero realmente me tiró un poco a espalda mi argumento, por supuesto, me dejó desarmado. Yo creo que, me voy con el señor Saldívar, yo creo que estas cosas hay que estudiarlas, porque fíjense lo siguiente, 3/4 partes de las personas que se detienen en Chile por delito de ley de drogas, 3/4 partes son jóvenes que están portando droga en la calle. No son grandes narcotraficantes para nada. Son jóvenes. No es microtráfico. Lo que es consumo. No son jóvenes que andan vendiendo. Son las 3/4 partes. Y por favor revisen por las cifras y vayan y miran de qué es. Las 3/4 partes de los jóvenes detenidos, o sea, las personas detenidas en Chile hoy día, son jóvenes que están portando droga para su consumo. Entonces, veamos dónde afinamos nuestras políticas sociales. Y me voy con eso. Aquí lo que hay que hacer es estudiar más el tema. Es dato bien importante, porque siempre cuando uno plantea un tema, dice, sí, pero siempre hay otros temas más importantes. Pero yo quiero señalar que es tan importante que en la encuesta que yo te hacía mención, Pablo, que se hace en el Senado respecto a las distintas leyes, legislador ciudadano se llama el proyecto, nunca había participado tanta gente en la web votando si está a favor o en contra del autocultivo. 7.000 personas votaron, y muy distinta a la encuesta del Mercurio, misteriosamente 6.360 a favor del autocultivo. Gente informada que participa en un debate, 7.000 personas.
Nunca había participado, creo que la ley que venía era con 2.000, 1.500. O sea, claramente hay un interés público. Convengamos en eso. No estoy diciendo que sea el tema más trascendental de la historia. Vamos a una pausa y ya volvemos. Volviendo acá en Agenda Nacional, usted me dijo que quería decir algo a la Cámara respecto justamente a este tema de... Bueno, sí, a propósito de la marihuana, bueno, que para algunas personas puede parecer contradictorio, inconsecuente que yo esté contra la marihuana, en circunstancias que todos sabemos que un hijo mío más de alguna vez fue acusado de haber sido detenido por portar 20 gramos de marihuana. Y yo aprovecho la oportunidad que me da este programa y en la presencia de quien fue un importante fiscal, decir que mi hijo fue imputado por un hecho absolutamente falso, que nos costó muy caro como familia, estuvo preso, 2 juicios orales, quizá inédito en Chile que una persona por 20 gramos de marihuana hubiera sido incluso cierto, haya pasado por una situación tan difícil. Y la verdad es que aprovecho de decir que aquí hubo un abuso, un montaje, fue absolutamente inocente y yo me siento con la plena libertad de decir que estoy en contra de la marihuana y estuve cuando se aprobó la ley, denuncié que iba a venir se iba a producir un microtráfico importante en el país, así que quiero aclarar por si hay cualquier duda de que pudiera estar haciendo inconsecuente en esta conversación. En todo caso, 20 gramos te lo dijo, 2 juicios orales, cárcel. Fue un daño muy grande hasta el día de hoy y que nos ha afectado mucho, pero también insisto, ¿no es cierto?, en que creo que es peligroso y también creo sí que la ley 20.000 tiene que tener algunos cambios, porque no es la primera persona que es imputada siendo inocente por haber sido cargado con drogas. Entonces, también el artículo 4 asume que cualquiera persona que no es consumidor y porta una dosis de marihuana o de otra droga es inmediatamente considerado narcotraficante, lo que es muy peligroso para muchas personas. Si se me permite una aclaración. Sí, dale. La ley presume que no es para el consumo en la medida que no sea próximo y personal en el tiempo. Por lo tanto, incluso cuando una persona aporte una cantidad, pero para sí misma, pero no es un consumo próximo y personal, se considera que también es microtraficante. Lo que es un error porque Senador, se termina con la presunción de inocencia. Vamos a hacer lo siguiente, nosotros siempre le damos sus segundos a cada uno de los invitados para que diga lo que quiera a la Cámara, así que la Cámara 4 es suya, de lo que quiera, fútbol, cocina, política, lo que usted tenga ganas. Bueno, yo no por persistir en el tema, yo creo que el tema es toda educación, y creo que el tema de la marihuana, si educamos mejor, no sé, vamos a tener menos consumidores, lo mismo en los cigarrillos, lo mismo en el alcohol. Problema fundamental. Y por eso el tema, yo quiero hacer una referencia a lo que decía María Angélica respecto al tema que nos preocupa hoy día, que es el tema de la educación y los estudiantes y los jóvenes en la calle y la violencia. Yo creo que hay que hacer espacio y abrir espacio de diálogo. Y hay que hacer todos los esfuerzos. Yo voy a hacer todo lo que sea necesario y lo hice el año pasado y voy a hacerlo ahora. Ahora, en cuanto al tema, me entiendo de cómo hacerte algún aporte ahora. Se lo digo a la María Angélica en lo siguiente sentido. Nosotros no vamos a aprobar las alzas de tributo, pero vamos a rechazar las rebajas de tributo, no porque sean buenas o malas, sino porque las rebajas de tributo que se proponen por el gobierno son más o menos 900 millones de dólares, para recaudar 700 millones de dólares. Y yo soy partidario, y así se lo dije al propio ministro de Hacienda, que esos 900 millones de dólares los podamos destinar a un fondo común municipal número 2, para que ese fondo común municipal, que por lo demás está reglamentado en la ley de presupuesto vigente, se destine a la educación pública, para mejorar la educación pública y así superar un problema. Eso es la forma de hacer a lo mejor la reforma que hay pendiente. Javier, la Cámara 6 es tuya. Gracias. La verdad es que hoy día se nos convocó para hablar de estos temas de orden público. Yo quería señalar una anécdota que vi en la semana, porque a veces las anécdotas son indiciarias de realidades que están subyacentes detrás y que a veces nos cuestan ver. Perdonen que suene liviano para empezar a hablar, pero voy a tratar de ir al punto. Hubo un partido de fútbol en la semana. Durante el partido de fútbol se dispararon bengalas. Y leí que la persona que está a cargo del plan de estadio seguro estaba muy enojado con el carabinero porque se habían disparado bengalas durante el partido. Resulta que ese día estaba lloviendo profusamente y el policía, o a través de una explicación diciendo que no revisó a las personas exhaustivamente porque iba a provocar un atochamiento, las iba a desabrigar, mojar, y por tanto esas personas iban a entrar al estadio mojadas y con un riesgo de salud evidente. No pasó absolutamente nada. La gente se fue tranquila para la casa, hubo una linda fiesta de fútbol.
Por lo tanto, ese policía tiene criterio y sabe cuál es su trabajo, que es que todo el mundo, su trabajo no es impedir que hayan bengala en el estadio. Su trabajo es conseguir que todos vuelvan sanos a casa. Yo hubiera citado a ese policía, pero para aplaudirlo, no para censurarlo. Cámara 4 suya, Julio. Gracias. Bonita anécdota. A ver, yo primero apoyo lo que ha planteado el senador Saldívar, de que tenemos que hacer, y es la obligación que tenemos como oposición en la discusión tributaria que vamos a tener la próxima semana, buscar la manera de entregarle la mayor cantidad de recursos a la educación pública. Y hago un llamado también al gobierno a que efectivamente agilice los proyectos de ley que tienen que ver con el cambio del modelo de gestión. No solamente más recursos, sino que una gestión distinta, eficiente, mejorarla. Pero lo segundo, y finalmente, señalar que algo positivo ha pasado con el envío de un gobierno de, voy a decir, centro-derecha, al Congreso de un proyecto de reforma tributaria, porque ahí se derrumbaron dos paradigmas de la derecha tradicional. El primero es que no se requieren más recursos para el gasto social, solo eficiencia del gasto público. Eso se derrumba. Y lo segundo, que es tremendamente importante, es que el segundo paradigma es que cuando tú aumentas el impuesto a las empresas, eso genera desincentivo a la inversión. O sea, de alguna manera creo que hemos dado un paso importante pensando en la reforma tributaria que Chile necesita en el futuro. Diputada, la 6 es suya, me queda muy poquito. Quiero aprovechar de hacer un llamado a los parlamentarios aquí presentes, a no avalar en alguna forma la manifestación pública violenta. No estamos hablando de las manifestaciones ni de las protestas, sino que a la violencia que hoy día va acompañada de los movimientos, especialmente los movimientos estudiantiles. Creo que es un daño muy grande para el país, un daño moral que nos afecta como sociedad, como país en desarrollo, como país que vamos creciendo hacia adelante. Y en ese sentido también tener claro que detrás de toda esta violencia hay un grupo humano que es el que paga las consecuencias de todo lo que pasa relacionado, que son los carabineros de Chile. Carabineros que, como dijimos, trabaja horas extraordinarias, que son agredidos, más de 1.600 carabineros heridos. Ayer hubieron 6 carabineros quebrados, una mujer con todas sus manos, con todos sus dedos quebrados y varios carabineros lesionados. Yo creo que ya basta, y también aprovecho a hacer un llamado a los padres y apoderados para que ayuden a disminuir esta violencia que acompaña a la manifestación. Muchas gracias. Muchas gracias, señores panelistas. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo fin de semana. Recuerde, 11:30 de la mañana, de los días sábados, Agenda Joven. Vienen muy buenos invitados en el día de hoy. Yo los quería invitar a la Agenda Joven, pero no me dejan. A usted sí. Mi Rosy califica. Preguntarían a quién venimos. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Nacional en CNN Chile.